Sí, porque vamos a hablar tanto de la campaña, ya los últimos días de la campaña de la 4T como los últimos días de la campaña del PRI-PAN-PRD. Entonces, mi querido Eddie, ya vimos que se bajó Santiago, o lo bajaron a Santiago Krill, y la primera declaración que hace Xochitl Gálvez es que Beatriz Paredes es la candidata que quisieran los de Morena. Personalmente creo que Xochitl Gálvez pues subestimó a Beatriz Paredes porque hay algunas encuestas que las ponen como igualmente competitivas, o sea, las ponen, no hay una diferencia muy grande entre las encuestadoras, entre una y otra. Entonces, personalmente creo que Xochitl quizás subestimó un poco a Beatriz Paredes. Yo hice una encuesta en Twitter y si bien nuestros seguidores o la gran parte de personas que me sigue pues es pro 4T, no son todos, hay muchos que consideran que Beatriz Paredes ha hecho un mejor papel que Xochitl Gálvez. Entonces, yo quiero tu reflexión sobre esto. O sea, no solamente, ahora estamos Xochitl versus Beatriz. Mira, antes de que pasara todo esto, y a ver si te puedo compartir el tweet, lo voy a buscar. Yo puse en junio que iba a pasar. Fíjate qué chistoso, en junio, cuando en junio no estaba ni definido nada todavía. Empezaba todo esto y puse que Santiago se iba a bajar, nadie me creyó. Y ahora qué sucedió, y te voy a compartir el tweet porque creo que vale la pena que la audiencia lo tenga, ¿no? A veces hay que adelantarse. Yo creo que lo de Santiago, desde junio yo lo vi orgánico. Expliqué por qué en ese tweet, porque esa es la parte más interesante. Porque tú dirías, bueno, Eddie, pues no es evidente. ¿Por qué pusiste? Puse que Santiago tenía un gran expertise siempre en la gestión de partido, que para el partido era muy valioso Santiago, que era una ficha que les convenía mucho más coordinando campañas que poniéndolo en la guerra sin fusil porque no tenía ese charm, perdón que lo diga en inglés, ese, ¿cómo se dice? Pues Eh, ese encanto. encanto para poder realmente seducir a un colectivo y que votaran por él y que ya estaba demostrado en las distintas elecciones donde él había participado, pues que siempre le iba mal. Entonces esa es la explicación, ¿no? Porque como que me choca que uno se adelanta y no explicar el por qué se adelantó y cuáles fueron los argumentos y el fundamento para haber dicho, oye, este cuate se va a bajar 3 meses antes, ¿no? De que se bajó. Pero esa fue la razón. Y hablé de Beatriz y hablé de la señora Galvez. Entonces, yo te voy a decir cómo lo veo, y esto es análisis político. La señora Beatriz Paredes tiene muchísimo, pero 1000 veces más expertise de gestión de gobierno, de operatividad en un partido, porque como tú sabes ya fue responsable del PRI, de coordinación territorial, de todo lo que tú te puedas imaginar versus la señora Galvez. En un debate, la señora Beatriz Paredes siempre va a hacer pedazos a la señora Galvez, porque la señora Galvez no tiene este expertise ni siquiera para poder ser una dirigente. Aquí estás hablando con una dirigente de partido. Hablemos honestamente y se lo podríamos preguntar a don Mario Delgado o a Citlali. ¿Qué tan difícil es coordinar un partido? ¿Qué tan difícil es poner de acuerdo a todos en un partido? ¿Qué tan difícil es poder comunicar y externar a las distintas corrientes en un partido para poderlo llevar? Eso no lo ha hecho Xochitl. Xochitl no ha hecho coordinación territorial. No, o sea, le falta muchísimo. Entonces, si a mí me preguntaras si la gente en el frente, los que son del frente y que van a votar por el frente, los poquitos que tienen de agremiados, y digo poquitos porque pues a lo mejor es un par de millones, 2, 3, 4 millones de personas y pues son poquitos contra una padrón electoral de más de 90, ¿no? Entonces, de 90 millones, para que se entienda el contexto de por qué digo poquitos. Entonces, lo que sucedería ahí es que creo que si los votantes tienen muchísima visión política, muchísima visión de gestión territorial, de organización de partido, de no mercadotecnia. Mi querido Eddie, te dejamos de escuchar. No sé qué pasó. Te dejamos de escuchar. Se cortó. Volvemos a entrar porque te dejamos de escuchar. Pero ahorita en lo que entra nuestro querido Eddie, ese es un punto. Miren, les ponía una muestra
que subía Viri Ríos, en la que dice, ¿cómo es posible que la gente tenga mejor opinión de Beatriz Paredes que de Xochitl? Vean cómo andan o sea, más o menos en opinión de personajes. Aquí solamente están midiendo a Marcelo, a Claudia Sheinbaum, a Luis Donaldo Colosio, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Xochitl Gálvez. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum pues, se dan un tiro con las opiniones, en el balance. Estamos hablando solamente de una opinión. ¿Qué opinas de si tienes una buena o mala opinión de ellos? Y Beatriz Paredes está en el cuarto lugar. O sea, no, digamos que no la ves muy bien, tampoco la ves muy mal, pero a Xochitl Gálvez sí la mandan hasta el sexto. Entonces, esto es solamente una opinión. Y lo que dice Eddie sobre, creo que la experiencia que tiene Beatriz es mucho mayor a la que pueda tener Xochitl Gálvez. Ya regresaste, mi querido. Ya estoy aquí ya. Y no sé si te das cuenta que siempre que menciono a la señora Gálvez pasa esto. Sí. Revisa tus transmisiones. Y pues es algo muy curioso siempre que empezamos a hablar de la derecha. Pero bueno, no sé dónde me quedé y me gustaría retomar, tú sabes, porque no sé en qué momento me dejaron de escuchar. O sea, justamente te cortaste cuando estabas terminando de explicar que Mario y Claudia Sheinbaum que Citlali y Mario nos pueden dar una explicación de qué tan difícil es dirigir la responsabilidad y que al final Beatriz se va a terminar dándole una cátedra de debate a Xochitl Gálvez en cualquier escenario. Y no porque uno tenga preferencias con alguien, sino porque hay que analizar los currículums, lo que yo les decía hasta internamente en el lado de la transformación. En vez de andar con pasiones y con arrebatos, analicemos lo que cada quien puede aportar al movimiento y quién podría darle la mejor continuidad a este gran legado que deja el presidente. Bueno, aquí es igual, o sea, si tú tienes una mujer que dirigió un partido del tamaño del PRI en momentos en que el PRI era grandísimo y tiene una expertise en coordinación territorial y tiene una expertise en poner de acuerdo internamente a las diferentes corrientes del partido y tiene expertise en también haber sido gobernadora y tiene expertise en haber estado como legisladora N quién sabe cuántas veces, pues claro que se hace pedazos a la señora Gálvez en un debate. ¿Por qué? Porque Beatriz Paredes no necesita ni siquiera una hojita, no sé si se dan cuenta. Ella, pues después de tantos años de tener esta gestión política, pues orgánicamente le salen las cosas, tiene un gran conocimiento del país, porque pues sí lo tiene, porque lo ha recorrido por su mismo trabajo, no es porque uno quiere echar flores a uno y a otro, no, es porque son realidades. Y por ende, si los votantes del frente son votantes inteligentes que ponen en una balanza quién podría darles mejores posiciones de las poquitas que les van a quedar, porque vuelvo a repetir, la presidencia la gana la transformación, la mayoría de los diferentes, que son miles de puestos los que se están jugando, desde presidencias municipales que son miles, porque de verdad lo son, alcaldías, puestos legislativos, gubernaturas y todo lo demás, pues realmente va a quedar muy poquito para la oposición, y hablo poquito para Movimiento y poquito para el Frente. Si tienen una mejor candidata, y ya digo candidata porque pues ya escogieron de ese lado, por lo menos en el Frente, a 2 mujeres, pues por lo menos de lo perdido lo ganado. Si a lo mejor estoy poniendo un ejemplo hipotético, hubiera 10,000 puestos y fueron a ganar 500, pues a lo mejor en una de esas y ganarían a lo mejor 750, ¿no? Y a lo mejor con la señora Gálvez, pues acaban en 300. Pues creo que ahorita el Frente tiene que tomar una decisión muy inteligente. Uno, tener la humildad de saber que se encuentran perdidos en el sentido de la mayoría de los distintos posiciones que se van y encargos que se van a jugar. Pero tomar esta ideología de lo perdido, lo ganado. Aparte, yo creo que la señora Beatriz Paredes ha demostrado ser más seria, en el sentido de que no hizo su campaña en base a estar golpeando al presidente. Sí, de repente se le salen una u otra cosa, pero se ve que su eje mental sabe que no va por ahí, porque sabe que entre más tomar como una política respetada y entre más ella sea más seria, la gente la puede tomar como más respetada, y a la otra señora ya no la respetan de tanta barrabasada que ha dicho, más lo que Fox hizo
que la terminó hundiendo porque terminó diciendo que ella iba a quitar los programas de bienestar, aunque no haya sido mediante la boca de ella, pues este señor fungió como su vocera porque la mencionó a ella diciendo que iban a quitar los programas de bienestar. Si es que ella hipotéticamente Narnia llegara a ser la presidenta de Narnia, ahí en Narnia los iban a quitar. Y pues sí, porque yo lo veo tan lejano como Narnia, ¿no? Y tan fantasioso como Narnia, como lo de las gelatinas es fantasioso. O sea, no veo a una Beatriz Paredes fantasiosa y sí veo a una señora Gálvez viviendo desde el día uno en una fantasía, al grado de su fantasía que terminó diciendo en una entrevista que yo subí que para los que iba ella a representar habían que reconocer que habían sido corruptos y que habían sido algo y que la gente estaba hasta la madre. Y luego dice, hola, ¿qué creen? 5 días después, ¿no? Casi 3 doritos después. ¿Qué creen? Pues de esos de que acabo yo de mencionar en el micrófono y en una pantalla que son corruptos, que eran esto, que eran el otro, y que la gente está hasta la madre, pues me decidí representarlos porque me llegaron al precio, y el precio puede ser al precio político, ¿eh? O sea, porque no tiene por qué ser un precio de dinero. O sea, a veces hay gente que le llegan al precio político, que es que le endulzan el oído, y lo peor que hicieron es que la movieron de contender la Ciudad de México. O sea, ellos mismos se dieron un balazo en el pie. Y ahora, con toda la elegancia y la sutileza y todo el expertise que tiene político Beatriz Paredes, en los debates le da unas cachetadas con guante blanco siempre a esta señora, sin necesitar decir una sola grosería, sin necesitar aludirla directamente. O sea, ahí se nota el expertise de una y de otra. A nivel político, ¿eh? No, o sea, porque a final de cuentas, pues hay que ser honestos. En mi caso, pues yo tengo claro qué proyecto es el que estoy enamorado y ya lo he explicado 1,000,000 de veces, y es la transformación. Pero si estamos analizando ese lado, pues inteligentemente, al ponerlo en una balanza, pues creo que es claro quién es la que tiene mayor seriedad y no vive en la fantasía. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Yo no, o sea, yo he escuchado a una Beatriz Paredes con la que puedo decir, no coincido con sus ideas, pero sé que son sus ideas. No coincido con lo que está proponiendo y creo que podrías hasta sentarte con ella a hacer este debate de ideas y igual y le rescatas algo, igual y ella te rescata algo. O sea, ese es el bagaje político que tiene Beatriz Paredes. Pero en cambio con Xóchitl Gálvez tienes el tema de las micheladas, ¿no? Y luego el de la 8 horas de Chiapas, ¿no? De las maquiladoras, el sureste, y dices, ay, mi madre. Y O que sea, su empresa gana 1.5% sí. de lo que vende, Dios mío. Y que Dices, gasta mételo al al banco. mes, ajá, y que gasta al mes un seguro de 130,000 pesos al mes. Jesucristo. O Sí, no, sea, yo no puedo. nada es fantasía. ¿Estás de acuerdo que Gálvez es Narnia y Beatriz Paredes por lo menos es su realidad de lo que ella podría plantear como realidad? Ahora, ¿por qué Beatriz la ves como que podrías por lo menos sentarte a debatir? Porque tenemos que entender que el PRI en su fundación fue un partido revolucionario institucional con miras sociales, aunque después se fue pues desvirtuando. Beatriz tiene cualquier cantidad de años, sin querer decir realmente ni que esto se escuche de la edad, porque pues la edad es preciosa, pero tiene muchos años en la institución, en el PRI. ¿Y cómo se funda el PAN? El PAN se funda en contra de las ideas del PRI. Entonces, por eso es que ves a una señora Gálvez de una forma en los debates y ves a una señora Paredes de otra forma. Es que tiene toda la lógica orgánica hasta de cómo son los DNAs de sus partidos. Exactamente, lo acabas de decir, creo que de la mejor manera. O sea, en el origen del PRI, sí iban, o sea, ¿te acuerdas del Sí, PRI de Lázaro Cárdenas? O sea, ese sí. PRI donde rescataron a la institución petrolera, la soberanía nacional y todo. Después se fue corrompiendo y valió cacahuate. Pero ves al Partido de Acción Nacional y evidentemente ellos van por defender su ideología que es contraria a los intereses de la nación y se van a los intereses de una minoría muy pequeña. Entonces, Sí, ahora, sí, estoy de lo que te acuerdo. quiero, lo que te quiero preguntar, Eddie, son dos cosas. La primera es, lo acabas de decir, la oposición, o el PRI en este caso sobre todo, sobre todo la oposición más bien, tienen una decisión que tomar. Y lo platicábamos cuando fue lo del PRD. Creo que va por ahí. O pierden con dignidad o pierden muy mal. ¿Estamos en ese contexto? Lo que yo siempre digo, mira, si ya vas a ir a la guerra,
más vale morir de pie y firme y con la frente en alto que agachado, porque agachado serás recordado como un agachado, y firme y con la frente en alto y reconociendo tu derrota y reconociendo que en base a esa derrota tendrás que trabajar y reagruparte y tener una nueva proyecto y una nueva estrategia para futuro, eso es perder con dignidad. Y esa es la diferencia. Y si ellos hoy en día quieren rescatar esta elección con dignidad, perdiendo con dignidad, necesitan partir de estar conscientes que no van a ganar la presidencial y que realmente se van a quedar con bien poquito parte de ese pastel, vamos a llamarle así, de encargos públicos. Vamos a llamarle pastel para que, porque a mí me encanta lo coloquial, ya sabes, me encanta que podamos hablar un idioma en el que lo entendamos todos. Entonces, yo creo que ese es ahorita clave, pero sí empiezan con, que yo lo empiezo ya a oler, porque acuérdate que me encanta desde antes oler, yo ya empiezo a oler una rispidez entre el PAN y el PRI allá adentro. Ya se empieza a sentir. Yo creo que se siente porque pensaron en algún momento que ya la tenían en el bolsillo a la señora Gálvez. Y Beatriz Paredes les vino a cambiar la jugada. Con sus debates, no necesitó de ninguna guerra sucia, hay que reconocerlo. Con sus debates, con su contundencia, con su firmeza, con no haber sido una agachada en los debates con la contrincante, con nunca haberla agraviado personalmente, con nunca haberle dicho una mala palabra, simple y sencillamente poner las cartas sobre la mesa y decir, mira, estamos del mismo lado, pero tenemos distintas ópticas. Uh-huh. Yo vengo a presentar mi óptica y tú presenta la tuya. Yo no te voy a agraviar, pero tampoco creas que por no agraviarte no voy a presentar mi óptica de cómo yo veo. Entonces, ahí Beatriz se despegó durísimo. Y te voy a decir por qué creo que Beatriz los podría hacer perder, Beatriz Paredes, con mayor dignidad. Porque la encuesta de domicilio es impresionante, pero casi quedaron empatadas. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál se te hace más fidedigna como encuesta? La que voy a tu domicilio, te veo la cara y te pregunto y te la levanto y tomo datos y tomo foto de la fachada, o la que te llamo y igual estoy saliendo y tengo las llaves en la puerta y te contesto lo que sea o nada más le aprieto hacia el teléfono. Yo hago la pregunta porque creo que también tenemos que empezar a ver la calidad de las encuestas versus las presenciales, versus las telefónicas, versus las digitales que pueden ser manipuladas con bots. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Pero por supuesto, no es lo mismo, cambian abismalmente defendiendo la metodología. Y claro, y eso te lo dice pues alguien que tú sabes que yo estudié mercadotecnia y luego publicidad en mercados masivos, pues es mi mero mole, ¿no? Probabilidad estadística. Entonces creo, porque me preguntan mucho que por qué me adelanto y por qué le atino, y le digo es que no es que le atine, es que lo empiezo a analizar. En política hay que analizar todo, hay que analizar el lenguaje, hay que analizar el impacto que tuvo un debate, cuál es la conversación, qué generó, qué no generó, cuál es el post-impacto a nivel simpatías después de un debate, porque sí te cambia cuando el debate fue muy rico. Cuando el debate es de descalificaciones, no te cambia. Normalmente el que descalifica y lo hace directo es el que pierde votos. Pero si lo haces con argumento y sustento y realmente logras cerrar bocas con números, con datos, con información, con propuestas, sí le pegas al otro, y le pegas duro. Por eso todo el mundo huye de los debates cuando saben que van a hablar con alguien que tiene argumentos. De ahí que, pues vaya, ya sabemos que contigo no se sientan porque ya sabemos lo que pasa. Ahora, lo que te quiero preguntar es esto, que es, lo he estado viendo como cartones, lo han estado subiendo a todos lados. Con lo que acabas de decir, con lo que estamos analizando, entonces podríamos decir que el tema de Santiago Krill, que tú ya habías mencionado, pero podríamos decir que influyó el Beatriz Paredes para que bajaran a Santiago Krill. No, porque yo te lo estoy adelantando que desde junio yo puse que lo iban a bajar por un tema estratégico, no porque Santiago fuera malo, porque Santiago, acuérdate que yo siempre he dicho que la política es un tablero de ajedrez y tú mueves tus diferentes, pues, alfiles, tus diferentes piezas, vamos a decirlo así, de la manera en la que tú sabes que van a acomodarse mejor hasta llegar al jaque mate que quieres, que vendría siendo la meta, ¿no? Veámoslo así. Si Santiago ha sido DNA de ese partido, sabe perfectamente bien cómo funciona ese partido, tiene la operatividad, tiene la parte del conocimiento territorial y nunca ha ganado por la parte del encanto
a la gente a nivel, lo voy a explicar así. Si tienes una empresa de internet donde vendes por internet, tienes una cosa que se llama el front y tienes una cosa que se llama el back. El back son todos tu gente de sistemas, de marketing digital, de toda la parte que está atrás. Y el front es todo lo bonito que se ve el sitio, los productos presentados, la facilidad para operar la página, la facilidad para comprar, la facilidad para pagar, que te lleguen los productos rápido, o sea, toda la parte del front, de todo lo que ves, vamos a decir, cosméticamente. Santiago no es alguien atractivo cosméticamente como político, pero sí es alguien atractivo en su movimiento como un operador. Entonces, ¿qué haces con el operador? Pues lo pones a operar, valga la redundancia. ¿Qué haces con el que tiene más charm y tiene como más contundencia al hablar, firmeza, fortaleza cuando está dando sus argumentos? Pues lo pones en el front, lo pones en la parte de enfrente porque es el que va a hacer que la gente a final de cuentas pues tenga alguna intención o simpatía. Entonces por eso es que yo desde junio lo dije. A mí me parece que el error que cometieron con la señora Gálvez es que en el afán de crear un personaje que tuviera demasiada simpatía, lo único que hicieron fue quemar todos los cartuchos porque le dieron una sobreexposición, una verdadera... lo peor que tú puedes hacer con una celebridad, una figura pública, y esto lo digo pues de alguna manera de este lado, o con un producto, y lo digo en inglés y ahorita lo traduzco en español, se llama hacer un overexposure, que es una sobreexposición. Si tú empiezas a poner a alguien arroz de todos los moles, ¿qué pasa? Que la gente se satura de esa persona, se cansa de esa persona o del producto y llega un momento que ya no quiere saber más porque ya se hartó y quiere probar algo nuevo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en donde sí es como las batallas. Debes de saber en cuáles participas y en cuáles no vale la pena ni siquiera tomar en cuenta, ni siquiera hacer ningún comentario. Y lo que yo creo es que está muy mal manejada la estrategia de Gálvez y está bien manejada para el frente la estrategia de Beatriz Paredes, que es mucho más de ella, sin tanta gente endulzándole el oído y contaminándola. Por algo es que ella se monta en el atril y dices, a nuestra señora, pues, o sea, muy en su mood, muy en lo que ella ve, muy en su óptica, pero va a lo que va derecha a la flecha. Y la otra no. La otra siempre tiene que estar explicando lo que la señora Gálvez quiso decir. No sé si te has dado cuenta que desde que empezó todo ha sido la señora Gálvez quiso decir. O sea, como Fox que tenía su vocero, pareciera que la estrategia es igual. Sí, y ella mismo. También necesita un vocero. Entonces, sí. ¿Sabes qué? Eso ya lo vivimos. México ya lo vivió, ya no queremos eso. Por eso digo que está bien para Narnia, pero no para México. Sí, justo lo estuve diciendo, hasta pareciera que estamos en tiempos de Fox, donde, ¿cómo se llamaba el vocero de Fox? Siempre se me olvida. Con Rubén Aguilar. Rubén Aguilar, ajá. Sí, Rubén Aguilar, hasta parece que Xochitl necesita un Rubén Aguilar para que vaya defendiéndola y diga, lo que quiso decir Xochitl fue, o sea, a esas estamos, la neta es que sí, y con sí Beatriz, se está viendo bastante mal. Con Beatriz no es lo que Beatriz quiso decir, porque aparte Beatriz, no, espérame, a Beatriz Paredes se le sentó a Loret. ¿Cómo le contestó? Yo me quedé con la boca abierta. Y luego, ¿cómo le contestó a López Dóriga? Si tú lo analizas, le dijo, a mí no me van a estar metiendo en sus embrollos, a mí no me quieras meter en tu rollo periodista, yo no caigo, a mí no, mira, a mí me acaba de pasar con un periodista que es igual de álgido, no voy a decir nombres, es de esos que le gusta siempre estarte metiendo y poniendo en contra. Y la gente contestó para que veas qué sensible es la audiencia. Qué inteligente, Eddie. Ni te desesperó, ni te hizo enojar, le contestaste, lo pusiste con toda elegancia en su lugar y no te paraste del set como se han parado muchos. ¿Qué le ha pasado a ese periodista, no? Entonces, yo creo que hay que tener la inteligencia y también la inteligencia emocional para no engancharte, ni en las redes, ni con nadie, y como político tampoco te debes de enganchar. Eso fue lo que hablé la semana pasada, que lo dije ya en lo que sucedió la semana pasada con uno de los jugadores, que aparte, vuelvo a repetir, aprecio. Y yo no voy a caer en los jueguitos, como lo dije ahí en tu entrevista, de que a mí me van a poner a hablar mal de nadie, yo no voy a golpear a nadie, yo no voy a tocar a gente a la cual aprecio y estimo y reconozco que se pueden equivocar en el camino, porque yo me he equivocado 1000 veces y yo creo que cualquiera. Entonces, el equivocarte en el camino
no significa que seas una mala persona. Significa que te lo tienen que hacer ver y tienes que tener la humildad de que si es así, reconocerlo y corregir. Entonces, uno tiene que ser muy inteligente para no golpear. Me acaba de pasar con alguien que me escribe y me dice, oye, Eddie, ve la diferencia entre la elegancia tuya y esta persona. Tú, con todo y todo, como opinólogo, no como funcionario, porque tú no eres funcionario, contestaste que te rehusabas a golpear a alguien y que solamente ibas a opinar del caso y que ibas a conminar a invitar a esta persona a que se uniera y a que siguiera fortaleciendo el movimiento. Y esta otra persona sale en una cámara a empezar a aventar y a decir quién sabe cuánta cosa, y me dicen, qué elegante que tú ni siquiera la tomas en cuenta ni le contestaste. ¿Por qué? Porque como tú proteges tanto al bebé, que es el movimiento, ni siquiera porque alguien erróneamente te pudiese agravar porque tiene otros intereses personales, tú le vas a contestar y le vas a hacer lo mismo, porque eso lastima al movimiento. Entonces, yo puedo opinar de todo lo que en el entorno esté sucediendo. Número 1, regla de oro mía por lo menos es, nada es personal. Y número 2, hay que aprender a respetar y contextualizar el asunto y no sobredimensionar, como muchos hacen, que empiezan a salir a gritar y que mil cosas. Entonces, creo que tenemos que aprender a madurar en el debate y no ser tan arrebatados. Y regla de oro, nadie se mete con la vida personal de nadie, nadie se mete con la vida privada de nadie, nadie se mete con la vida familiar de nadie, porque creo que tenemos que aprender a tener un respeto entre plurales y sabernos comunicar y no sacar las cosas de su dimensión y de su contexto, porque creo que eso ha dañado muchísimo el discurso público y la narrativa y los debates digitales y presenciales y de donde sean, porque empiezan a atacarse personalmente. Y ese es el error que cometió, por ejemplo, la señora Gálvez. La señora Paredes nunca la atacó personalmente, nunca la aludió, nunca nada, y ella sí salió como a empezar a decir, pues claro, ahora ya van a empezar, y no sé qué, y no sé cuál. Y es donde la señora Paredes le dice, no, yo no me voy a comprar ningún pleito, a mí no me metan, y esté sentado en el set o en el foro del periodista que sea, tengo mis pantalones bien puestos como mujer para decirte, no caigo en tu trampa. Así seas periodista de la derecha o de la ultraderecha, a mí no me metas en tu trampa. Yo vengo a presentar mi proyecto y a mí no me vas a desviar de ahí. Y me encantó. Eso sí lo tengo que reconocer. Yo también, eso sí, lo creo y por eso insisto, creo que el caso de Beatriz Paredes es el caso de la oposición que nos hubiera gustado tener en general desde el 2018, Mira, que elevaran el debate, que fueran propuestas, o sea, que fueran con ese nivel, porque puedes sentarte a negociar y puedes decir qué vamos a hacer, pero no el show, no la botarga, no el drama, Te pongo un ejemplo. 2 mujeres que debatieron o se presentaron en un atril con una contundencia y una firmeza y casualmente coincidimos que terminamos admirando el discurso. Es más, 3 mujeres te voy a poner que últimamente me tienen en la mente. 1, el que acabamos de ver de Marina del Pilar, que me quitó el sombrero, muy contundente igual. 2, por supuesto, también la secretaria alcalde, la secretaria de Gobernación. Qué impresionante su discurso. Nada más el discurso creo que fue el segundo día o tercer día de cuando llegó a la Secretaría de Gobernación, el discurso que se aventó también en el último informe que se dio en el Zócalo. O sea, son personas y son mujeres que están demostrando que sin un grito, sin un sombrerazo, sin una calumnia, sin una falta de respeto, sin andar aludiendo, sin andar dividiendo, puedes escuchar y puedes hasta llegar a voltear y decir, te admiro, porque realmente sabes de lo que estás hablando y se ve que no quieres golpear a nadie. Simplemente estás poniendo las reglas del juego claras. Y creo que eso es lo que necesitamos. Más gente poniéndolo las reglas del juego claras y dejándose de andar con rodeos o con golpeteos o politiquería. Esos son verdaderamente funcionarios que están queriendo comunicar a la nación temas contundentes sin ningún rollito de a ver con quién quedó bien, sino con el rollo de decir, reglas son reglas, políticas son políticas, hemos puesto estos estatutos y vamos a hacer esto. Y esa creo que es la diferencia entre el mundo de Narnia y el mundo real.